Pues una vez más abrimos los micrófonos desde este espacio del mundo de la salud, ofrecido, patrocinado por Centro Viten, en Vélez, Málaga, en calle Camino Viejo de Vélez, número 10, donde, bueno, pues siempre tenemos a bien traer a diferentes profesionales, expertos, especialistas en diferentes áreas de la salud. Y concretamente, pues hoy vamos a hablar de la unidad de tráfico y está con nosotros Antonio Mercado, que es fisioterapeuta en Viten y además es el responsable de esta unidad. Bienvenido, Antonio. Buenas, gracias. ¿Tu primera vez también en nuestros micrófonos? La primera vez que estoy delante del micro. Sí. ¿Nervioso o no? ¿Un poquito? Un poquito. Bueno, no te preocupes, va a salir muy Dentro bien. de lo normal, vaya. Bueno, en otras ocasiones, y bueno, ya en mi relación con el centro, es verdad que yo, pues medianamente eso de unidad de tráfico lo medio conozco y sé de qué puede ir, pero yo creo que a primera sensación, a primera oída, el oyente puede decir, ¿esto qué es? ¿Dónde me renuevo el carnet o todo esto cómo va? Explicar qué es la unidad de tráfico dentro de un centro de fisioterapia y de salud. Pues la unidad de tráfico es el lugar donde le damos la rehabilitación a los accidentados de tráfico. Después de un accidente, obviamente, siempre hay secuelas físicas, pueden ser más graves, más leves, pero siempre van a necesitar una rehabilitación. Sea más intensa, menos intensa, pero la van a necesitar. Y ahí es donde se la damos, en la unidad de tráfico del centro. Y bueno, poniéndonos en la piel de esa persona afectada por un accidente de tráfico, por ese usuario, tiene una serie de derechos. Y esto es algo que también se desconoce a veces, que es que, bueno, pues cualquier o muchos centros de fisioterapia están unidos a un convenio llamado con las siglas UNESPA, ¿no? UNESPA. Y esto al fin y al cabo pone de relieve los derechos que tenemos, porque claro, sí que tenemos derecho a una rehabilitación, ¿no? Por el seguro y por todo, ¿no? O sea... Por supuesto, después de tener un accidente, nosotros tenemos nuestro seguro como de coche, pues tenemos el derecho a una rehabilitación, que es totalmente necesaria. Por pequeño que sea el golpe, siempre se puede producir un latigazo cervical, se puede coger la espalda, puede dar tirones, puede fractura, incluso no hace falta tener un golpe gordo para tener una fractura. Siempre va a necesitar una rehabilitación, más leve, más intensa, pero siempre. Y es un derecho que tienen los pacientes que muchas veces es verdad que se desconoce. Bien. Bueno, en breve hablaremos de lesiones, que de hecho has mencionado eso del latigazo cervical, ahondaremos en qué es, en qué consiste o qué es realmente, pero sí que un poco el proceso, porque claro, mira, yo por ejemplo, pues me ha ocurrido y he tenido un accidente y sí que he pasado por la unidad de tráfico de Viten y más o menos lo sé, pero hay como un proceso, ¿no? Porque primero hay que ir como al médico de cabecera y ¿cómo va esto? Sí, allí en Viten primero, claro, solicitas la rehabilitación mediante tu abogado, mediante tu seguro. En Viten te damos cita primero con nuestro médico y la primera valoración te la hace el médico. Cuando llega, te hace una valoración, ve las secuelas que tienes del accidente, las lesiones que puedes tener y una vez que va al médico, acto seguido, desde el día siguiente en muchos casos, 2 días después en muchos casos, pues empieza la rehabilitación. Nosotros cuando nos llega el paciente pues ya sabemos qué tipo de lesión tiene ese paciente. O sea que es importante y vital también en esas primeras horas del accidente poder acudir al médico y iniciar el proceso. Sí, exacto. Mientras antes acuda al médico, mejor. Mejor, antes podemos atenderle, antes podemos empezar a solucionar los problemas que tiene desde las primeras horas. Se podría hacer rehabilitación. Bien. Bueno, también hablaremos de ese proceso de recuperación y cómo son estas sesiones, pero pues ya que has dicho esa palabra, entre comillas, mágica, por decirlo de alguna manera, el latigazo cervical, ¿qué es el latigazo cervical? Que todos lo escuchamos, pero ¿en qué consiste realmente? ¿Qué es? El latigazo cervical es la lesión más común que hay en un accidente de tráfico. No hace falta tener un accidente grande, simplemente en muchas ocasiones el latigazo no lo produce el propio accidente, lo produce nuestro propio cuerpo defendiéndose de lo que ocurre del accidente. Cuando vemos que vamos a pegar un golpe, nuestro cuerpo se protege tan fuerte que nos da el latigazo cervical. El latigazo cervical es una hipertonía, más comúnmente se conoce como una contractura de la zona de cervical, de trapecio,
en las que se coge tan fuerte que después no se suelta. Cuando ya ha pasado el golpe, cuando ha pasado el accidente, cuando ha pasado esa fase, la contractura, la hipertonía se mantiene ahí. Hay ocasiones en las que se mantiene durante muchísimo tiempo. Por culpa de ese latigazo podemos tener mareo, podemos tener ganas de vomitar, nos puede bajar la tensión, muchos dolores de cabeza, trae unas consecuencias un poquito más difíciles, un poco más graves, aunque en sí el latigazo no es algo grave, pero la limitación que nos produce sí es muy grande. O sea, y la buena noticia, por sacar algo positivo de todo lo que es esa lesión como tal, es que sí que se puede revertir y que con trabajo, con fisioterapia, por todo es... Claro, por supuesto, ese es nuestro objetivo, el revertir esa situación. En primera fase, en la fase más aguda, es verdad que hay mucha sintomatología, hay muchos mareos, hay bajadas de tensión, hay dolores de cabeza, hay que ir con mucha precaución al principio, pero hay que intentar que el paciente recupere su normalidad lo antes posible con rehabilitación, ya sea terapia manual, con las tecnologías, con una readaptación física. Intentamos abordarlo desde todos los medios que tenemos para que recupere lo antes posible. Bueno, y esto que escuchamos todos de cuando tenemos un accidente, ha habido un golpe, un accidente de tráfico bueno, esa lesión silenciosa, ¿no? Que ocurre, como que dicen, no, es que ahora está en frío, tal. ¿Esto cuánto tiene de verdad, cuánto tiene de mito? ¿Cómo va? Es muy verdad, es totalmente verdad. Cuando tenemos un accidente nos ponemos nerviosos, nos sube la adrenalina, eso enmascara totalmente cualquier tipo de lesión que podemos tener, porque lo último que pensamos nosotros, que piensa nuestro cuerpo, es que tenemos una lesión. Estamos pensando que nos han roto el coche, que si llevo algún acompañante a ver cómo está el acompañante, y nada más que hacemos darle vuelta al accidente. Una vez que el cuerpo se relaja y empieza a estar tranquilo, empiezan a aparecer esas secuelas, que esas secuelas pueden aparecer incluso semanas después del propio accidente. Latigazo, como hemos dicho, lumbalgia, incluso fracturas. Nos hemos encontrado fracturas que hemos visto o se han detectado semanas después del accidente. Son lesiones que desde el primer momento hay veces que no se ven porque tampoco duelen, no se sospecha de esa lesión hasta días después o horas después, días después. Ajá. Oye, imagino que las causas de esto es puro instinto de supervivencia, ¿no? Ese choque, ese impacto de adrenalina, de todo, ¿no? Por supuesto, nuestro cuerpo cuando entra en tensión pone el modo huida, supervivencia, y se preocupa por mantenerse vivo. Se olvida de todos los dolores, se olvida de lo que tenemos y lo que quiere es ponerse a salvo lo antes posible. Una vez que estamos a salvo, empiezan a salir las secuelas, las consecuencias del accidente. Bueno, y muy a salvos y en buenas manos estamos con el equipo de Viten de forma integral, o sea, desde que llega un paciente con esta sintomatología a la recepción hasta pues todo el proceso que lleva, ¿no? O sea, hasta la gestión, ¿no? Con el seguro, con todo, ¿no? Sí, claro, nuestro objetivo, tanto de recepción, del médico, de nosotros, es que el paciente tan solo se dedique a recuperar su cuerpo, a quedarse bien. Todo tema de papeleo en nuestra recepción, hace un muy buen trabajo de solucionar todos los problemas que tengan, de dar citas, de que vuelva al médico, de que vengan con nosotros, y el paciente solo tiene que preocuparse de recuperarse. Cualquier duda que tiene, cosas que van surgiendo, problemas, estamos allí para solucionarlo, obviamente. Bien. Oye, pequeño tironcillo de orejas, aunque sea en clave de humor también a veces al usuario, al paciente. Los ejercicios de rehabilitación hay que hacerlos en casa. Lo que manda el fisio, esto es importante, ¿no? Tiene que colaborar. Por favor. Lo ideal desde nuestro punto de vista es que venga con carga, con sobrecarga. En las primeras fases no, sí. Pero una vez que ya hemos pasado la fase aguda y ya le hemos empezado la readaptación física, lo ideal para nosotros es que llegue a la clínica ya con una sobrecarga de haber trabajado en su casa, para nosotros descargarle, guiarle y a ponerle nuevos ejercicios más intensos o seguir con los ejercicios, pero en una gran mayoría de casos es una batalla perdida. La verdad, claro. Es muy complicado porque hay gente que está trabajando, que echa muchas horas en el trabajo, que incluso estando mal no se pueden dar de baja y tienen que seguir trabajando. Es difícil convencer a una persona que
trabaja tanto, que está ya sobrecargado en su día a día, que le dedique 20 minutitos a hacer ejercicio. Es complicado. Sí. Hay quien no lo hace porque no quiere, y es verdad que hay gente que si se lo toma desde el primer día, sí lo toma, y gente que no puede, en fin, hay de todo. Depende de la rutina, pero es muy importante, hay que saber, hacer saber que es muy importante el trabajo físico, el trabajo que hace el paciente desde su casa. Para nosotros es importantísimo. Ya que no culpa a nadie, porque el otro día haciendo limpieza en casa me encontré el papel típico que te dan de los ejercicios y ahí estaba, no sé dónde estaba. Sí, lo dejé, llegó a casa y ya me olvidé, es verdad. No sé cuántos papeles desperdiciaremos entregándolo y que no sirvan para nada. Pero bueno, veces. Está ahí por lo menos la intención y recordar y seguir repitiendo que esto también es importante, es un porcentaje también de la recuperación, al menos de que no se alargue más de lo que debe, ¿no? Es importantísimo, esa hipertonía, esa contractura, esas articulaciones que están cogidas con falta de movilidad, hay que moverlas, hay que estresarlas. El cuerpo necesita que lo estreses para reponerse a ese estrés y que mejore. Si lo que hacemos es no movernos porque nos duele, cada vez nos vamos a mover menos. Es que es así, el cuerpo se adapta a lo que le hace. Bueno, pregunta curiosa. Si no nos rehabilitamos después de un accidente de tráfico, ¿qué secuelas puede tener a largo plazo? Aunque suene muy evidente. La primera consecuencia es que la recuperación, en caso de que la haya total, va a ser mucho más lenta. Nuestro cuerpo, desde que tenemos una lesión, nuestro cuerpo se pone totalmente a trabajar en esa lesión, en recuperarla. Pero si no tiene agentes externos como nosotros, o la tecnología, lo que hacemos nosotros, que le ayuden a recuperar, va a tardar muchísimo más en recuperarse. Y es verdad que hay muchos casos en los que se puede convertir en crónica. No va a estar como los primeros días, en la fase aguda, obviamente, pero si esa musculatura, esas articulaciones no se trabajan bien, va a coger una cronicidad y va a tener rachas en las que le duela mucho, rachas en las que esté un poquito mejor, pero nunca va a terminar de recuperarse. Puede darse el caso. Por norma, en otros muchos casos se recuperarán, pero siempre va a tardar más que con una ayuda de una rehabilitación, obviamente. O sea, nuestro cuerpo es sabio, pero podemos perjudicarlo con nuestra actividad diaria, con ejercicio, con todo, con un mal gesto. Si ya de por sí en muchas ocasiones, con la vida que llevamos hoy en día de tanto estrés, ya tenemos las cervicales, las lumbares, hablamos de las cervicales, pero es la espalda entera. Cuando las cervicales empiezan a sufrir, vienen los pacientes a consulta, apenas que llevan 2 semanas viniendo a consulta, las lumbares las tiene también sobrecargadas porque como no le funciona bien su espalda, hay zonas que están trabajando más de la cuenta y empiezan a molestar. Si no le ayudamos a revertir ese proceso, pues se va a cronificar y va a tener más problemas en el futuro, obviamente. Bueno, un mensaje de calma para aquellas personas que sabemos que está en una situación en la que, bueno, pues ha podido sufrir un accidente de tráfico recientemente y requiere de rehabilitación, algo de calma, de tranquilidad o de esperanza al menos. Nada, calma, es que se va a recuperar, obviamente, se pasa muy mal y eso es nuestra batalla diaria también cuando llegan. Es verdad que hay pacientes que llegan muy mal. Hay pacientes que llevan con mareos, pacientes con ganas de vomitar, se les baja la tensión, que le tocas y se quedan blancos, es que los ves como que se quedan blancos, les baja, pero la batalla nuestra es decirle que no, que eso pasa, que eso es una fase aguda, un proceso que tienen que pasar por ahí, porque por desgracia son consecuencias de los latigazos, son consecuencias de la lesión que tienen. Pero no es algo tan grave, digamos, porque es algo puntual que en cuanto consigamos que esa musculatura y esas articulaciones se normalicen, van a desaparecer todos esos síntomas. Dolores de cabeza, los mareos, todo eso desaparece. Y es verdad que nosotros pasamos mucho tiempo con los pacientes día a día y hacemos mucho trabajo psicológico, llamarlo de una manera, en convencerles, que no es convencerles, es decirles la verdad, porque vemos todos los días el proceso y sabemos que aunque esté mal ahora, en 2 semanas, 3 semanas, un mes, no sabemos cuánto tiempo,
pero que va a estar mejor y va a desaparecer esos dolores y esa sintomatología que tiene en ese momento. Claro, por un lado es comprender pues esa situación por la que están pasando, esa empatía que es muy necesaria, ¿no? Ese lado humano que tiene el profesional y por otro lado es darle esa esperanza de que, bueno, pues vuestra experiencia os dice que al final se soluciona. Sí, se soluciona. Yo en muchas ocasiones, cuando llegan, así en modo más cachondeo, se lo digo al paciente, digo, mira, no sé cómo lo vamos a hacer, pero tú te vas a quedar bien. No, porque es verdad que no sabemos si vamos a hacer más terapia manual, si vamos a hacer un poco de más terapia invasiva, si vamos a irnos más al gimnasio a hacer ejercicio. El paciente, conforme nosotros tenemos pautado un plan, obviamente, un plan donde trabajar con el paciente, con el que vamos a trabajar con el paciente, pero a lo largo de las sesiones ese plan va tirando más hacia un lado, hacia otro, dependiendo del tipo de paciente, del tipo de lesión, de lo que requiera. Y eso, no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer utilizando todos los medios que tenemos, el plan que tenemos y al final salen. Ajá. ¿Qué es eso de lo del plan? Que es personalizado, digamos, porque dentro de la estandarización que pueda haber dentro de una unidad de tráfico Sí, es que cada paciente es único, ¿no? claro. Nosotros cuando llega a la clínica, lo primero que hace es ir al médico y el médico le hace una primera valoración. Nos lo pasa en nuestro programa, en la ficha del paciente. Cuando llega a nosotros ya tenemos una primera valoración del médico. Ya sabemos si es un latigazo, si es una lumbalgia, si se le irradia un hombro, si tiene una fractura, si el tobillo tiene un esguince, si es una rodilla. Ya nos lo ha especificado todo. Dependiendo del tipo de lesión, nosotros somos varios compañeros trabajando en la unidad y estamos coordinados para trabajar todos de la misma forma. Empezamos trabajando de la misma forma. En fase aguda vamos con muchísima más precaución porque si nos colamos le podemos hacer no más daño del que tiene, pero sí lo va a pasar mal varios días. Entonces vamos con muchísima precaución y una vez que va mejorando ya vamos viendo cuándo podemos empezar a hacer ejercicio con él lo antes posible, si podemos hacer terapia invasiva con ese paciente o no. Hay muchos pacientes que no quieren porque les da miedo la terapia invasiva, qué tipo de tecnología va bien con un paciente, qué tipo de tecnología no. Entonces, aunque con todos, si tiene un latigazo cervical, con todos empezamos de la misma forma, cada uno varía hacia cada uno coge un camino, por así decirlo. Bien. Bueno, yo lo que veo es que os volcáis de lleno y que no es un simple masajito, como dicen algunos, muy mal dicho, porque hay bastante trabajo y mucha profesionalidad al servicio del paciente. No es un simple masajito, es la terapia manual, el ejercicio, la terapia invasiva que hacemos, la combinación con las tecnologías. No todas las tecnologías valen en todos los momentos del proceso. Hay veces que nos interesa más poner un tipo de tecnología. Todas esas cosas las llevamos a cabo día a día. Y es como dices, no es simplemente el masajito, pero sí es verdad que una vez que pasa esa fase tan aguda es muy importante ese masajito, claro. esa terapia manual. Ahí está, que por eso, ahí está la palabra, que justo es eso, que vamos a dejar de llamar a las cosas por los nombres que no son, que se llama terapia manual y es mucho más que un masajito. Exacto. Hay mucho estudio, mucho trabajo detrás de ellos, sí. Para menospreciarlo de esa forma. Bueno, masajito que nos alivia, desde luego, y que hoy, pues oye, Antonio, hemos concluido esta entrevista conociendo de lleno la unidad de tráfico. Bueno, yo hasta he descubierto cosas que no conocía y seguro que nuestro oyente pues ha descubierto también el gran trabajo que hay detrás de un equipo de profesionales que están en Viten día a día y que, bueno, pues ya habéis podido escuchar y habéis podido ver la simpatía de este profesional, Antonio Mercado, fisioterapeuta, responsable de la unidad de tráfico, que, bueno, pues con esta alegría y con este ánimo, pues te habla y bueno, trabaja contigo también. Así que no sé, Antonio, si quieres lanzar algún último mensaje o alguna cosa, está ya... ¿Has visto qué fácil todo hoy? Sí, fácil, al final, como en mi casa. Sí, ¿no? Muy bien. Me alegro. Bueno, pues nos vemos en Vite, ¿no? Sí, cuando haga falta. Allí estaremos. Estupendo. Pues nada, invitar a nuestros oyentes que a través de la web viten.es pueden pedir cita en calle Camino Viejo de Vélez, número 10, muy próximos al Colegio Sarquía. Ahí está este centro multidisciplinar, muchas ramas de la salud, con especialistas, con esta unidad de tráfico y, bueno, pues siempre en las mejores manos. Hasta la próxima.